Pero bueno, ahora sí. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar en esta segunda sesión que me toca compartir con ustedes. Pues ya el martes pasado empezamos a caminar sobre María Zambrano y bueno, pues como les comenté en aquel día, mi propósito, el objetivo de la sesión, pues tenía que ver sobre todo con comprender el método de análisis de María Zambrano, la metodología que emplea para hacer la crítica a las formas de ver la realidad, que en este caso pues estarían representadas en esas dos figuras de la conciencia que es la filosofía y la poesía. O sea, el asunto principal que me interesaba a mí es que ustedes comprendieran esa metodología que tiene como función principal articularse para hacer una observación crítica a dos formas de observar la realidad, que en este caso serían estas figuras de la conciencia que son la filosofía y la poesía. Para recapitular, porque me gustaría empezar dando algunas consideraciones de lo que vimos la sesión del martes para que ustedes puedan seguir el hilo de mis reflexiones y no nos perdamos, ustedes puedan conectarse con el tema y que, bueno, podamos ir aclarando las dudas. Vuelvo a insistirles en eso, si en algún momento yo voy muy rápido, está muy denso el rollo, se sienten a lo mejor que están perdidos, que no hay a dónde ir, pues pueden detenerme, inmediatamente pueden abrir el micrófono, levantar su mano, como ustedes quieran, y con todo gusto pues vamos viendo las cosas. Entonces, voy a compartirles la pantalla, simplemente para recapitular. Eh, ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces, déjenme cerrar esto. Para recapitular, habíamos visto, yo les había platicado que en los dos prólogos de Filosofía y Poesía, Zambrano, pues va a ser una reflexión sobre el texto en los años 80, cuando está regresando ella a España, y hace un prólogo distinto, es el primer prólogo de la obra que escribe en Morelia cuando le publican la obra. Y entonces ella va a decir que el resultado de esta obra filosófica que es Filosofía y Poesía, es un ejercicio de la utopía. Y tiene mucho sentido, pues después del terrible fracaso que representó la Guerra Civil Española, que mmm, fraccionó a España en dos y que pues la obligó a ella al exilio, una de las cosas en las que ella pretende reflexionar, como nos lo había comentado Julieta, es qué ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Casi todos los autores, como dice Eric Hobsbawm en la historia del siglo XX, todos los literatos, todos los filósofos, todos los científicos, todos los intelectuales fueron mmm, tocados, eh, sacudidos por las dos guerras mundiales. No es la excepción la de María Zambrano, que pretende en esta obra hacer un análisis de dos maneras de ver el mundo que están articuladas en formas valorativas de ver la realidad. En este caso, la filosofía y la poesía. Y yo les decía en aquella ocasión que lo primero que debemos entender es el método que utiliza María Zambrano, que es el método genealógico, el método que utiliza Nietzsche para eh, hacer un análisis de la realidad. Es un método muy particular por una razón fundamental, porque lo que hace Nietzsche, que publica en 1883 este famoso libro que es Filosofía y Poesía,
perdón, la genealogía de la moral, que influye fuertemente en filosofía y poesía, es hacer un estudio sobre cómo el valor afecta directamente a nuestra manera de ver el mundo. La idea de Nietzsche en la genealogía de la moral es que nosotros no podemos trascender el valor nos obliga a ver el mundo de alguna manera, nos obliga a posicionarnos en el mundo. Y otra de las afirmaciones fuertes de Nietzsche en la genealogía de la moral es que no existen hechos sin valores. El valor precede en todo caso al hecho. No podemos ver la realidad tal y como es, los hechos tal y como son. En realidad los hechos siempre están pasados por el lente de el valor. La manera en la que nosotros constituimos la realidad, la manera en la que nosotros pensamos la realidad, está siempre mediada por los valores. Y el valor no es único, no es último, no hay valores últimos, no hay valores únicos, no hay ninguna firmeza metafísica en el valor, sino que el valor está permanentemente transformándose, cambiando, invirtiéndose. Y entonces Nietzsche, que escribe pues un libro muy famoso también utilizando este método que es El origen de la tragedia, pues va a explicarnos dos maneras de entender la obra de arte. En este caso va a hablar de una forma apolínea, remitida por supuesto al dios Apolo, al dios de la luminosidad, al dios de la claridad, y una forma dionisíaca al dios Dionisos, que es el dios de las tinieblas, el dios de la oscuridad, que son dos formas articuladas, estructuradas, que configuran una identidad, una manera de ver el orden de lo real. Así que el asunto principal de el método que va a emplear María Zambrano en filosofía y poesía va a estar unido a la genealogía de Nietzsche. Nietzsche va a ser su referente más importante y va a ser el método genealógico el que utilice ella. Es un método que va a emplear en varias de sus obras y que va a tener como fin principal mostrarnos dos visiones contrapuestas de la realidad. En este caso, la visión que tiene la filosofía y la visión que tiene la poesía con relación al ser y al ente. Y va a utilizar figuras, va a utilizar momentos en la historia de la filosofía, en este caso, pues Platón sería uno de ellos, donde María Zambrano va a decir que estas dos visiones, que en algún momento estaban unidas, como son filosofía y poesía, estuvieron estrechamente unidas y en algún momento se rompieron. Otra cosa que yo había señalado en mi primera sesión, disculpen que haga este resumen inicial, pero bueno, es importante porque sé que es necesario siempre ponerse pues más o menos en sintonía de qué vimos la clase anterior para poder conectarse con lo que viene el día de hoy. Ya les compartió por ahí Julio, pues es una pequeña síntesis eh, que pues yo les paso, no vamos a ver todo porque es técnicamente imposible verlo todo lo que tenía preparado para estas dos sesiones. Probablemente lleguemos a la mitad. Si es que se nos quedan algunas cosas, bueno, pues ya tendremos tiempo para hablarlo. Y bueno, si ustedes otra vez quieren preguntar algo, detenerme, pueden con toda confianza hacerlo. Una de las cosas que va a usar también María Zambrano junto con este método genealógico es el de las alegorías. Yo les decía que una alegoría es una figura retórica, es una figura literaria que se emplea sobre todo para señalar aspectos de la realidad que se remiten indirectamente o el autor tiene la intención de hablar indirectamente de alguna cosa de la realidad que le parece fundamental criticar u observar como elemento de la conciencia de lo real. Y yo les decía que no es menor el asunto de las alegorías porque hay algunas alegorías que son tan poderosas
que son tan constitutivas del orden de lo real que esas alegorías literarias finalmente se transfieren al orden de la realidad y constituyen en las narrativas a los sujetos humanos, les ayudan a ver valorativamente el mundo. Las narrativas son finalmente también formas valorativas de entender la realidad, formas de comprender el orden de lo real. Entonces, Zambrano, que es consciente del poder de las narrativas y del poder de las alegorías, va a utilizar el método genealógico de visiones de la realidad, utilizando también las alegorías, que son un recurso no solamente retórico y literario, sino además, y esta es la parte más importante, con la intención de hacer una crítica, una observación aguda de los sucesos que están aconteciendo en las primeras décadas del siglo XX, incluida la Guerra Civil Española. Y entonces, en este caso, la alegoría va a tener la fuerza fundamental, la fuerza estructural para condicionar nuestras maneras de ver el mundo. Entonces, ¿dónde empieza filosofía y poesía? Antier, el martes, estuvimos platicando del inicio de este esfuerzo que va a hacer María Zambrano por hacer un análisis de la realidad. Para Zambrano hay una figura valorativa donde inicia, donde arranca la partición, la división de este mundo, que es el asombro. El asombro que nos desarraiga de lo común, el asombro que nos hace abrir los ojos, el asombro que forma una dinámica con lo real que nos ayuda a arrojarnos al entorno de lo real. Es un elemento principal de la visión de la realidad, que finalmente en algún momento se parte, se divide. El asombro va a tener como función principal en la realidad arrojar al sujeto a preguntarse por la naturaleza de la realidad. ¿Por qué la realidad es así? ¿Cuál es su contenido? ¿Por qué es así lo real? Y entonces va a decir María Zambrano en esta genealogía que se va a dividir finalmente el pensamiento y las figuras del pensamiento, estas formas valorativas del pensamiento, se van a dividir en dos. Una va a ser la poesía y otra va a ser la filosofía. ¿Cuál va a ser la intención principal de la filosofía como figura de la conciencia, como elemento valorativo de la realidad? ¿Qué es lo que va a pretender hacer la filosofía? Pues va a tratar de sujetar al ser, va a tratar de hacer la historia del ser. Y la poesía va a tratar de embriagarse del instante del ente, va a tratar de sujetar al instante y lanzarse a la multiplicidad del ente, a describir las cosas tal y como son, tal y como aparecen. Entonces, ¿cuál es el primer intento de la filosofía como figura de la conciencia? Pues el primer intento de la filosofía como figura de la conciencia es evitar que la apariencia nos engañe, es evitar a toda costa que la apariencia nos deje atrapados, es quitarle a la realidad la apariencia para poder mirar al ser, que es el que sujeta al orden de la realidad. En ese sentido, va a decir Zambrano que la filosofía es extremadamente violenta, porque lo que pretende hacer es instrumentalizar la realidad, purificar al mundo para que solo quede el orden de la realidad y poder descubrir la verdad, que eso es lo que finalmente pretende alcanzar la filosofía. Una unidad de lo real
prescindiendo por completo de la apariencia. Esto lo platicamos la vez pasada. Y en contraste tenemos a la poesía, que la poesía lo que pretende no es atrapar al ser, sino mirar al orden de la realidad, mirar al orden de lo real, sin eh, someter a la realidad a una violencia, sino articular su visión del mundo para quedarse en lo heterogéneo, en lo múltiple. No pretende ver la unidad, sino quedarse en el orden de la realidad tal y como es, tal y como se presenta en su particularidad, para rechazar la unidad de lo real y quedarse siempre en la heterogeneidad, en la multiplicidad. La última cosa que tratamos y con la que se me fueron pues los últimos 20 minutos de la exposición, perdonen que esta primera recapitulación de lo que dije en la clase anterior sea tan extensa, pero creo que vale la pena para que ustedes estén en sintonía y que no, pues no perdamos, no nos perdamos en, en la recapitulación de los argumentos de María Zambrano. La última cosa que vimos fue la de la metafísica. Yo les expliqué, para que entiendan estas figuras de la conciencia, había tres cosas que había que entender, que expliqué con detalle. Una, pues fue la genealogía. La segunda que expliqué, pues es la de las alegorías. Y la tercera que me detuve a explicar, porque creo que es fundamental entenderla, porque de otro modo es técnicamente imposible acceder a María Zambrano, es el problema de la metafísica. Y yo les decía, bueno, el problema de la metafísica es lo que distingue a los filósofos de otras disciplinas. Si somos y hacemos filosofía es porque hacemos metafísica, ontología, nos hacemos las preguntas que parecen más absurdas, pero que en el fondo tienen una gran profundidad. Y una de esas preguntas, yo les decía, la pregunta fundamental de la metafísica es cómo es posible al mismo tiempo lo uno y lo múltiple. Yo les explicaba que las escuelas filosóficas se habían dividido en dos: aquellos filósofos que pensaban que había en el orden de la realidad una, una unidad única que podía explicarse a través de un sustrato de la realidad. En este caso, yo les explicaba que había filósofos que se preguntaban cómo es posible que una cosa sea al mismo tiempo una y múltiple. Y el ejemplo que yo les ponía, que era un poco pedestre, ustedes disculparán, pues es el de nosotros mismos, que nosotros nos vemos como cuando éramos niños y sabemos que somos esa persona, pero la persona que somos ahora no es la misma que está ahí cuando vemos una foto de niños. Sabemos nosotros mismos que esa persona que fuimos de niños no es la misma persona que somos ahora. Somos personas distintas. ¿Y cómo es posible que yo sea esa persona que está ahí, ese niño que fui, y que sea también al mismo tiempo el adulto que soy ahora? ¿Cómo es posible que yo sea al mismo tiempo esa persona que fui antes y la misma persona que soy ahora? Cualquiera que escuchara esta explicación y que viera este ejemplo le daría risa, porque diría, ¿por qué piensas tantas pendejadas? O sea, ¿por qué tienes ese afán de pensar algo tan absurdo como eso? Pero esa es una pregunta que a los filósofos presocráticos, les sorprendió muchísimo. ¿Cómo es posible que algo sea al mismo tiempo uno y múltiple? ¿Cómo es posible que esa misma cosa sea la misma y sea tan distinta? ¿Cómo es posible? Es un ejemplo que pone Hegel que me gusta mucho, que una semilla de mostaza, que es un ejemplo que viene en la Biblia, si ustedes alguna vez han visto una semilla de mostaza, la semilla de mostaza es muy chiquita, es una semilla pequeñita, pero el árbol es inmenso, amigos. El árbol es inmenso. Los árboles de mostaza pueden llegar a medir hasta 20 metros. O sea, son árboles gigantes, pero su semilla es muy chiquita. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que esa semilla
En esa semilla tan pequeñita ya está ese árbol tan gigante. ¿Cómo es posible que esa misma semilla sea al mismo tiempo también ese árbol de mostaza? ¿Cómo es posible que algo sea al mismo tiempo uno y múltiple? Y yo les decía que en las escuelas filosóficas hubo una extensa división. Hubo aquellos pensadores que consideraron que para que las cosas fueran siempre ellas mismas, necesitaban tener en el orden de la realidad un sustrato que sometiera a la realidad a la unidad. Es decir, que hubiese un principio fundamental, un elemento principal que sujetara al orden de lo real. Y yo les hablé, por ejemplo, de la escuela de Mileto. Tales pensó, por ejemplo, que era el agua. El agua era ese sustrato, esa cosa natural, esa forma de la fisis que sujeta al orden de la realidad y permite a las cosas ser siempre múltiples, distintas. Y también les hablé de la otra escuela filosófica, aquella que considera que no hay tal unidad, que la unidad en realidad es una apariencia, que nosotros aparentemente consideramos que existe la unidad, pero la unidad en la realidad no existe. Solo tenemos la apariencia de la unidad. No existe la unidad de las cosas. No hay tal unidad. En realidad solo hay la apariencia de la unidad. Y yo les hablaba de Heráclito. Heráclito que tiene esta famosa frase de nadie se baña dos veces en el mismo río, nadie ve el agua del mismo río porque el río está en un permanente fluir, pero ese río es al mismo tiempo uno y múltiple, va a decir Heráclito, pero no, en realidad solo hay una apariencia de la unidad del río, pero el río está en una permanente transformación. Y entonces yo les compartí, amigos, que la parte más importante de esta reflexión filosófica de María Zambrano tenía esas tres características, esas tres formas metodológicas. Es una reflexión metodológica, genealógica, que utiliza en su método alegorías y que tiene como pregunta fundamental la metafísica. Y va a decir, hay una figura metafísica que prefiere la unidad. En este caso, esa figura genealógica, valorativamente hablando, que prefiere la unidad es la filosofía. Y del otro lado, otra figura distinta a la filosofía que prefiere no la unidad sino la multiplicidad es la poesía. Están contrastadas. La filosofía quiere la unidad de la realidad, pretende alcanzar la unidad de la realidad, pretende arrancarle a la realidad la apariencia para quedarse con ese principio unitario, con ese principio que une al orden de la realidad y evita lo múltiple. En cambio, la poesía, que es otra figura genealógica, valorativamente hablando, lo que hace es ver al mundo a través de la multiplicidad. La poesía no quiere la unidad, quiere la multiplicidad. Se da cuenta que no quiere obtener ni arrancar de la realidad la apariencia, quiere obtener la verdad de las cosas tal y como se presentan. Quiere la eternidad del instante. Y en ese sentido pretende obtener o expresar la unidad perfecta de las cosas tal y como se presentan. Eso fue lo que hablamos la clase anterior. Antes de seguir, quiero saber si más o menos estamos claros con relación a estas precisiones, con relación a estas reflexiones. No sé si tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta. De no ser así, bueno, pues voy a seguir con mi rollo, voy a seguirles. Sí, adelante, Cristina, por favor. Hola, perdón, este pensamiento, la filosofía y la poesía, ¿podrían tener alguna relación la filosofía con lo apolíneo y la poesía con lo dionisíaco? Totalmente, lo comprendiste muy bien, totalmente.
De hecho, por eso yo les decía, el método genealógico es tan importante, porque la idea de Zambrano es ocupar esa misma visión poniendo dos visiones distintas genealógicamente hablando. Obvio, lo que hay detrás, si es Nietzsche, es lo apolineo y lo dionisiaco. Por ejemplo, lo apolineo sería la filosofía, sería la visión clara, la claridad del pensamiento que arranca la apariencia y se queda con la unidad y la verdad de las cosas. Del otro lado, sería lo dionisiaco que está en la oscuridad, en lo terrible, en el instante que pretende atrapar la eternidad de las cosas, ¿no? La embriaguez. Va a utilizar, de hecho, esa figura María Zambrano, la de la embriaguez. Y si ustedes recuerdan, pues Dionisios es el dios de el dios de ese elixir maravilloso que es el alcohol, ¿no? Del vino. Y en cambio, Apolo es el dios de la luminosidad, es el dios de la claridad, es el dios de la luz, es aquel que permite reflejar en el orden de la realidad solo aquellas cosas que carecen de oscuridad, es decir, es el hijo de la luz, ¿no? Así estarían esas figuras. ¿De qué trata filosofía y poesía? Es una reflexión que hace María Zambrano usando ese método genealógico sobre cómo valorativamente hablando ve la realidad como figura de la conciencia la filosofía y cómo ve la realidad como figura de la conciencia la poesía. ¿Cuál es la diferencia con Nietzsche? Aquí hay algo que es importante tomar en cuenta. Nietzsche no es un utopista, es un vitalista, es un hombre que finalmente va a decir las figuras genealógicas solo nos pueden arrojar a la reinvención de los valores y a renunciar finalmente a los valores del pasado, ¿no? Y María Zambrano, en contraste con Nietzsche, es una mujer que nunca deja de lado la esperanza. Para Nietzsche la esperanza no tiene ningún sentido. La esperanza es una mentira, es una falsedad. Para Zambrano no, para Zambrano la utopía es una forma, bueno, piensen también en su contexto histórico, la esperanza es un elemento que tenemos que rescatar de esas figuras valorativas. Tenemos que aprender, viendo en el orden de lo valorativo, a resarcir a la esperanza dentro del orden de la realidad. Por eso es que muchos de sus textos tienen ese valor de reflexiones sobre la utopía, sobre la reconstitución de la realidad, sobre la esperanza. Muy, a pesar de que se usan del mismo modo los métodos, el destino es muy distinto. Pretenden objetivos diferentes. Para Zambrano, lo importante de estas alegorías es la reconstitución de la realidad, no solo comprendiéndola, sino restaurando el orden de la utopía como esperanza de vida, como esperanza de futuro. En Nietzsche la esperanza de futuro es absurda. No hay tal esperanza de futuro. O es el presente o no es. ¿No? Hay pues un contraste muy fuerte, incluso con la misma, que esto es muy padre, en María Zambrano, en España, Sueño y Verdad, del que platicamos la clase pasada. En ese sentido, ella se separa de Ortega y Gasset. Recuerden que Ortega y Gasset sí es un vitalista. Él sí considera a Nietzsche un parámetro y María Zambrano no. María Zambrano va a decir, para mí el vitalismo comete un error que es abdicar del futuro y de la esperanza. De hecho, si ustedes leen Filosofía y Poesía completo, es un libro precioso porque es un libro que está lleno de esperanza. Es un libro en el que María Zambrano dice, no podemos derrotarnos con el presente. Necesitamos la utopía, necesitamos la esperanza del futuro. Las figuras no deben llevarnos
a la inmediatez, sino todo lo contrario, deben llevarnos a la reconstitución de la esperanza. No sé si hasta este punto han quedado más o menos claras las líneas que nos van a permitirnos adentrar en nuestras reflexiones en filosofía y poesía. No sé si quieren comentar algo antes de pues yo seguir echándoles la aburridora y bueno, irme deteniendo pues paso por paso en el contenido de la primera parte. Vamos a revisar, vamos a tratar de revisar un poco el capítulo 1 y el capítulo 2 de filosofía y poesía, pues para dejarlas a ustedes encaminadas y encaminados pues a la lectura, a la profundización, si es que ustedes así lo desean, de filosofía y poesía. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No hay preguntas, no hay dudas? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. Discúlpenme ustedes que yo use este material de apoyo, pero bueno, pues es para no perderme y para no extenderme tanto, aunque yo siempre me extiendo muchísimo. Voy a tratar de ser breve ahora. Me avisan otra vez, como la vez pasada, Julio, me avisas cuando ya se me está acabando el tiempo, porque a mí me apasiona muchísimo este asunto y de pronto se me va pues el santo al cielo. Entonces, amigos, la parte principal es que a pesar de que las figuras utilizan, parten incluso de figuras, de la misma figura de la conciencia, del asombro, y las dos usan el mismo instrumento para comunicarse y para comprender el orden de la realidad, que es el lenguaje, que es la palabra, que es la razón, tanto la filosofía como la poesía, que es ahí donde parte el asunto de María Zambrano, es una reflexión metafísica sobre lo uno y lo múltiple. Esta reflexión metafísica pone a la figura de la unidad en la filosofía y pone a la multiplicidad en la poesía. Se da cuenta María Zambrano que las dos figuras valorativas, tanto la filosofía como la poesía, utilizan el lenguaje. ¿Cómo utilizan el lenguaje como instrumento para describir el orden de la realidad? La filosofía y la poesía la usan de maneras muy distintas. Son muy distintos sus caminos. Y de hecho, todo el capítulo 1, toda la primera parte de filosofía y poesía, tiene que ver con este asunto de cómo buscan la verdad la poesía y cómo busca la verdad la filosofía a través del medio que utilizan las dos para expresar el orden de la realidad, que es el lenguaje. Bueno, pues va a decir Zambrano, en la filosofía el logos lo que pretende hacer es determinar la fuente esencial de las cosas, pretende alcanzar, quitar la apariencia total de las cosas, prescindir de la apariencia, quitar la mentira, erradicar la falsedad para poder llegar a la verdad del ser. Y dice María Zambrano, por eso la filosofía tiene una ética y un método. Cosa contrastante con la otra figura valorativa, que en este caso es la poesía. La poesía no utiliza el lenguaje para describir la unidad y la verdad de las cosas, sino que utiliza el lenguaje para dejar que las cosas aparezcan por sí mismas, sean por sí mismas, se presenten por sí mismas. Y va a decir, bueno, mientras el filósofo hace un gran ejercicio de ascetismo para alcanzar la verdad, el filósofo es una asceta de la verdad, es un hombre que es una figura que renuncia al, pues a la multiplicidad, a la apariencia, para poder someterse al orden de la verdad
necesita hacer una gran ascesis para arrancarse de la apariencia, en la figura de la poesía, como figura de la conciencia, como orden valorativo, a la poesía la expresión de la realidad se le da como un don, como una gracia. Lo que pretende finalmente la poesía como figura de la conciencia es testimoniar la totalidad pasajera del mundo. Cristina, ¿andas por ahí? Sí. ¿Sí? ¿Quieres leer la diapositiva? La búsqueda de la verdad. El orden primordial de la poesía y la filosofía es el logos. Sin importar su condición, estas figuras del pensar buscan la verdad a través del lenguaje, que pone orden y subyuga al caos. La filosofía quiere arrancar la unidad fundamental del ser por medio de la violencia que ejerce sobre el tejido del cosmos. Sus inquisiciones arrebatan el fondo sustancial de lo real. Como figura del pensar, la filosofía no pide, quita, determina en las cosas su fuente esencial. Por eso tiene una ética y un método. La poesía busca la verdad en las cosas mismas. La descripción del poeta sobre lo que se manifiesta en la realidad permite que la unidad aparezca. No es el resultado de un ejercicio de ascetismo, sino un don, una gracia divina que consiente la plenitud del ser y la totalidad pasajera del mundo. Por ese motivo, la poesía carece de ética y método. Es precioso el texto de María Zambrano en ese sentido, porque lo que hace es ilustrar de manera, usando algunas figuras muy poéticas, pues la manera en la que estas dos formas valorativas expresan el orden de la realidad. E incluso ese es como, digamos, la síntesis del capítulo 1. ¿Cómo es que ambas formas de la verdad y ambas formas de la relación valorativa con el mundo están contrapuestas por completo? No utilizan los mismos métodos, mientras la filosofía es violenta para arrancar la apariencia y se lanza al ascetismo y por eso tiene un método y una ética. La poesía utiliza el don, la gracia, arrancarse de la posibilidad de la unidad para quedarse con la heterogeneidad de lo múltiple. En el primer capítulo de Filosofía y Poesía, lo que pretende hacer Zambrano es mostrarnos cómo es que estas dos figuras valorativas están fuertemente contrapuestas. No ven igual la realidad, no tienen las mismas valoraciones de lo real. ¿Dónde se inicia esta ruptura? ¿Dónde se inicia esta manera de ver la realidad tan distinta, tan disímbola? ¿Por qué están contrapuestas? ¿En dónde se expresa esa contraposición de mejor manera? En las condiciones filosóficas y en las expresiones filosóficas que construyen a esta figura valorativa que es la filosofía, en contraste con la poesía. Pues finalmente va a llegar María Zambrano en el capítulo número 2 a Platón. Obviamente Platón, ella como intérprete de Platón, por supuesto que no pretende seguir a Platón a pie juntillas, no pretende hacer una interpretación de Platón. O sea, no es un ensayo sobre Platón, filosofía y poesía. Es usar a Platón como figura de la conciencia, como la posición filosófica por excelencia, que expresa valorativamente hablando la manera en la que la filosofía observa a la poesía. Y entonces, por supuesto, que María Zambrano se va a remitir
al ejemplo de la República. En la República, si ustedes recuerdan, si mal no recuerdo, es en el libro quinto de la República, Platón va a hablar de la educación de la gente en la República y va a expulsar a los poetas de la República. Va a decir, un poeta no puede estar en nuestra República porque el poeta utiliza la mentira utiliza el mito, utiliza la mentira, utiliza las figuras para hablar de la verdad, y nosotros no podemos permitir en la República que los niños se contaminen de ejemplos negativos, de ejemplos mentirosos, porque eso, bueno, pues los va a desviar del camino de la filosofía, del camino de la verdad. Dice María Zambrano, de hecho es curioso que Platón prescinda en su utopía de las poesías o resulta precisamente de que esa figura valorativa, que es la filosofía, que se exprese ya en Platón su interés por expulsar a la poesía como figura valorativa. Y entonces va a decir María Zambrano, no, en Platón se justifica por completo la expulsión de los poetas porque Platón, como filósofo, no puede ver valorativamente hablando el mundo como lo ve el poeta. Están contrapuestos. Y la República es solo la expresión de ese momento álgido en el que la poesía está contrapuesta completamente a lo que la filosofía va a intentar. Nicté, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Quieres leer la diapositiva? Sí, claro. Muchas gracias. La comprensión de esta ruptura del pensamiento entre poesía y filosofía, Zambrano la identifica en Platón. Es la república donde se condena a la poesía. La utopía debe presidir de la poesía porque en la realización de la justicia, en el cumplimiento de la unidad entre el ser y la verdad, la poesía es la mentira incómoda. En medio de la metafísica preplatónica podemos ver la disputa del ser como un descubrimiento que puso en contraposición a las escuelas filosóficas. ¿Hay una unidad debajo del orden de lo real? Platón pensaba que sí. Muchas gracias, Nicté. Platón pensaba que sí, que había una unidad debajo del orden de la realidad. Pensaba que había un ser que sostenía el orden de la realidad. Platón pensó que las ideas eran ese orden de lo real que no estaba sometido al cambio, que no estaba sometido a lo múltiple, que era parte de la unidad de la realidad. Y por esa razón expulsa la poesía, porque la poesía es la mentira incómoda, es la mentira que no puede mostrarnos en el orden de la realidad, no nos puede mostrar la verdad. Pero Zambrano nos dice, hay que tener cuidado, porque entre los filósofos hubo también contraposiciones con relación a esto. Es lo que yo les explicaba en la clase del martes y que recapitulaba hace un momento. Hubo filósofos que observaron, creyeron en la unidad de lo real, y hubo otros que decían, no, no existe tal unidad, no hay tal unidad. La unidad es una mentira, la unidad es una ficción, no existe tal unidad. Y entonces Zambrano va a señalar estas enormes diferencias entre unos y otros. ¿Cómo se observan esas diferencias? De acuerdo a cómo comprenden la unidad del ser. Y entonces, bueno, va a hablar otra vez, de figuras de la conciencia, va a hablar de Anaximandro, de Heráclito, en contraste con Platón. Rosy, ¿quieres leer, por favor, la diapositiva? Sí, claro. Muchas gracias. La disputa del ser. Las diferencias entre Anaximandro o Heráclito con Platón son evidentes en cuanto a la realización del ser.
El apeirón de Anaximandro es una postura enfrentada con Platón, porque lo ilimitado es una forma de reintegrar al ser. No hay justicia humana que pueda restaurar nuestro ser roto. Heráclito asegura que el cambio de las formas destruye la permanencia figurativa del orden. Solo se puede detener al ser comprendiendo el cambio. Platón ve a la justicia como una restauración actualizada del ser en el mundo. Entonces, fíjense, aparece otra figura. En contraste con esos filósofos que negaron la posibilidad de una unidad del ser, en contraste con Platón, la figura que nace con Platón es que si es posible en este mundo alcanzar la unidad, en contraste, por ejemplo, con Heráclito o con Anaximandro, si hay algo que puede darle sentido a la unidad del ser, es la justicia. Y entonces la justicia aparece otra vez como una figura de la conciencia, una figura de la conciencia de la filosofía. Por eso Zambrano insiste en que la filosofía, en contraste con la poesía, tiene una ética. ¿Por qué tiene una ética la filosofía como figura valorativa? Porque lo que pretende la filosofía, que cree en la unidad del ser, en este caso Platón, en la República, es que es posible en este mundo la justicia. Es posible la justicia, es posible la esperanza. Y entonces, lo que va a decir Zambrano es que finalmente ese es el asunto principal de la filosofía como figura de la conciencia, como forma valorativa. No solamente se quiere la integridad del ser por sí misma para quitarse la apariencia. ¿Por qué necesitamos la unidad del ser? ¿Por qué necesitamos comprender y quitarnos la apariencia? Para poder realizar en el mundo la justicia, para poder realizar la esperanza de los seres humanos de que en este mundo hay verdaderamente una justicia y que esa justicia responde necesariamente a haberse arrancado la apariencia, haberse hecho una zeta y haber alcanzado la unidad del ser para traer al mundo la justicia. Pues de hecho, finalmente, de eso trata la República. Es un libro que pretende representar, recrear como forma valorativa la esperanza y la justicia, tener una ética. Por eso es que se expulsa a los poetas. Por esa razón, no hay poesía en la República Platónica. Sobre este asunto, más o menos estamos dentro. Más o menos van siguiendo el hilo de las reflexiones. ¿Hay algo No, que... perdón, Ernesto, me perdí. La poesía de Zambrano está fundamentada en la esperanza, O sea, ¿no? digamos que hay cosas que comparten la filosofía y la poesía. Por ejemplo, Como la esperanza. el asombro, la esperanza, la verdad. Pero la verdad, el asombro, la esperanza, la ve de una manera la filosofía, valorativamente hablando, y de una manera distinta la poesía. A pesar de que tienen los mismos objetos, las ven de maneras distintas. Entonces, la filosofía, su manera es por medio de la justicia y la poesía, ¿no? No, eso es lo que va a decir Zambrano. O sea, no tienen el mismo interés porque lo que pretende la filosofía es quedarse con la verdad arrancando las apariencias. Es decir, valorativamente hablando, la filosofía lo que pretende es quitar la mentira y la apariencia para quedarse solo con la verdad. Y solo a través de la verdad se puede alcanzar la justicia. Ese es el asunto principal. ¿Y la diferencia con la poesía entonces? Allá vamos. Lo que va a decir Okay. Zambrano es, la poesía también busca la verdad,
también busca la justicia. Pero ¿qué usa la poesía como figura valorativa para mostrarnos la justicia, la esperanza, el asombro? ¿Qué usa la poesía? Pues la apariencia. La literatura, ¿no? La música, ¿La alegoría? la alegoría, exactamente. Esas También las artes plásticas las entran en artes eso. plásticas, por supuesto, en realidad quieren mostrarnos la verdad, pero como nos ha dicho Platón, y tiene toda la razón, María Zambrano, ocultan la verdad. No la muestran tal y como es, sino que utilizan como figura valorativa, ¿no?, las apariencias para mostrarnos eso que pretenden obtener. Y entonces dice María Zambrano, entonces la filosofía pretende la unidad inmediata, mientras la poesía pretende la multiplicidad de lo heterogéneo. También quiere la esperanza, también quiere la verdad, pero no la quieren de la misma manera, ni ven de la misma manera la esperanza, la verdad y la justicia. No la ven iguales. Dígame, Cristina. Pensando en que la filosofía dice que la poesía miente, ¿no? Digamos, y algo mencionaste del mito, ¿no? ¿Sí? O sea, la poesía puede fundamentarse en el mito, ¿no? Pienso en que parecería una contradicción porque el propio Platón utiliza los mitos para ilustrar algunos ejemplos, ¿no? Exactamente, pero acuérdate, Cristina, que estamos en una construcción genealógica. Por ejemplo, uno podría decir, oye, pero es un poco imprecisa esa idea de María Zambrano. Claro, porque lo que pretende María Zambrano no es interpretar a Platón, no es esa su intención. Su intención es construir una figura valorativa. Es como Nietzsche. Hubo un autor, Wilamowitz, que escribió un texto enorme, como de 600 páginas, que no les recomiendo leer, es muy aburrido, corrigiendo a Nietzsche, diciendo, oigan, pues es que esas filologías de Nietzsche del origen de la tragedia son imprecisas. Es más, no existió lo dionisiaco ni lo apolineo. Y entonces empieza a hacer muchas precisiones con relación a la obra de Nietzsche. No entendió nada. O sea, Nietzsche no pretende hacernos entenderla el mundo griego. No ese es el interés de Nietzsche. El interés de Nietzsche es ayudarnos a entender, valorativamente hablando, cómo se construyen esas figuras. Entonces, aquí hay que tener cuidado, hay que hilar muy fino, porque lo que pretende María Zambrano no es con precisión interpretar a Platón, sino construir una figura valorativa que nos ayude a ver cómo ve la verdad, la justicia, la esperanza y el asombro, la filosofía, y cómo ve como figura valorativa la justicia, la esperanza y la verdad y el asombro, la poesía. ¿Sí me explico en este asunto? O sea, no debemos leer con precisión metodológica la afirmación de Zambrano sobre Platón, sino como figura de la conciencia, como figura valorativa. ¿Me explico? Claro, uno inmediatamente diría, oye, pero pues si Platón está lleno de mitos y de poesía, él mismo era un creador literario, los diálogos en realidad son obras teatrales, claro, pero no es ese el asunto de María Zambrano, el asunto es ayudarnos a entender cómo valorativamente hablando se construyen esas figuras. Platón sirve como una figura. ¿Me explico? Por ejemplo, va a utilizar a Platón, en ese segundo capítulo, va a utilizar a Platón para hablar sobre el cuerpo y el alma. Y va a decir algo muy importante, pues es finalmente Platón quien como figura de la conciencia, quien ha construido el dualismo que separa al cuerpo del alma. Como figura de la conciencia, como realidad valorativa. Y la pregunta es, ¿ve el cuerpo y el alma igual el filósofo que el poeta?
voy a preguntarles así como, así un maestro, me gustaba mucho esa pregunta porque me parecía muy ilustrativa. Dice, ¿ve la misma luna el astronauta que el poeta? ¿El poeta ve la misma luna que el astronauta? Pues no. Ahora que ya mandaron la nave espacial otra vez para volver a alunizar, para volver a llegar a la luna, para que no queden dudas de que sí realmente llegaron a la luna. Incluso hay hasta cámaras en tiempo real para que nosotros veamos cómo van viajando, cómo salieron del espacio. Y ahorita están dando vueltas, de hecho en estos días ya están dando vueltas alrededor de la luna para hacer el alunizaje. ¿Verá igual el astronauta que va a la luna, la misma luna que un poeta? Pues no, no la ven igual. Valorativamente hablando, ven realidades muy distintas, ¿me explico? Y este es el asunto de María Zambrano. No pretende hacer precisión filosófica, sino construir figuras valorativas. ¿Sí me explico en este asunto más o menos? También a la poesía le interesa la esperanza, también a la poesía le interesa la verdad, también a la poesía le interesa el asombro, también a la poesía le interesa el cuerpo, también a la poesía le interesa el alma, pero el poeta ve igual el cuerpo, el alma, el asombro, la esperanza, igual que el filósofo. Pues no, tienen dos racionalidades distintas. Mientras el filósofo o la filosofía como figura valorativa instrumentaliza y violenta la realidad, la poesía lo que pretende es comprender la realidad tal y como es, tal y como se presenta, abrazar la realidad tal y como nosotros la entendemos, trata de atrapar el instante, oculta grandes verdades, no las presenta tal y como son, sino que las oculta, ¿no? Las figura, las recrea. Y en ese sentido, pues ve de manera muy distinta el mundo que la filosofía. No sé si logré transmitirles más o menos por dónde, aclarar las cosas, Rosy, más o menos por dónde vamos, ¿sí? Me quise detener exactamente para que no se vayan enredando, porque de pronto van a volver a encontrar que va a hablar María Zambrano de la figura de la poesía, tratando el problema, por ejemplo, de la verdad, pero se van a dar cuenta ustedes que no es la misma verdad. La verdad que ve el poeta no es la misma verdad que ve el filósofo. Aquí ahora en este momento está construyendo cómo ve el filósofo la verdad, cómo ve el filósofo la justicia, cómo ve la esperanza. ¿Por qué dice Zambrano en el primer capítulo que la filosofía tiene ética y método y la poesía carece de método y ética? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que valorativamente hablando, ven de maneras muy distintas la verdad y la justicia. ¿Cómo ve la filosofía la justicia? Pues la ve prescindiendo de la mentira. La ve haciendo un ejercicio ascético, siguiendo una metodología, quitándose las apariencias para instrumentalizar y con violencia sujetar la verdad, porque lo que pretende es la unidad de lo real, es llegar al ser. Contrario a eso, la poesía va a seguir otro camino muy distinto. ¿Sí me explico en este asunto, amigos? ¿Sí? ¿Más o menos está claro? ¿Sí? Muy bien. Vamos a caminar otro poquito. Perdónenme si yo voy a lo mejor un poco muy... ¿quieres leer, Cristina, otra vez esta diapositiva, la justicia platónica? Esta no la hemos leído, ¿verdad? No. No. La justicia en Platón es una apuesta por la esperanza, por la restauración humana del ser en el mundo. La justicia platónica es hacer asequible para los seres humanos una vida donde los dioses no intervienen en el mundo de manera iracunda, irracional e inesperada, cumpliendo sus caprichos. La revelación del ser separa a Platón del poeta, porque solo en la verdad del ser renunciamos a la incertidumbre y tenemos una firme convicción en el futuro. La poesía solo valora la apariencia, puede ser libre de la tiranía del futuro y abrazar al presente a través de la mentira. Fíjense, ¿ven cómo son dos figuras tan distintas? La figura filosófica y la figura
poética son dos figuras distintas. Son dos maneras valorativamente hablando distintas de ver la realidad. ¿Y cómo ve el poeta, cómo ve la poesía la realidad? De manera muy distinta, incluso parten de preceptos muy distintos. La poesía lo que pretende es no atrapar al ser, sino permitir que la multiplicidad se muestre a sí misma como verdadera. La esperanza de la filosofía es distinta que la esperanza del poeta. El poeta tiene una esperanza puesta en la radicalidad del presente, mientras la filosofía tiene puesta su esperanza en el futuro. Y son distintas. El poeta pretende atrapar el instante, quiere las cosas tal y como son. La transformación el cambio es el asunto principal de la figura de la poesía. Por eso es que dice Zambrano, el símbolo del poeta es el infierno, es el cambio, es como en Heráclito. El símbolo de Heráclito, el elemento natural que Heráclito utiliza como símbolo es el fuego, es la transformación, es el cambio permanente. Y entonces, obviamente utiliza, yo lo expuse aquí en el fotograma, al gran poeta Charles Baudelaire, ¿no? que tiene una poesía sobre la embriaguez, que por supuesto María Zambrano está pensando en este asunto, este es su referente. La embriaguez es, si para la filosofía la manera en la que alcanza la verdad es la ascesis, en el poeta es la embriaguez. No es la ascesis de la renuncia, sino es la embriaguez del poeta la que lo lleva finalmente a alcanzar la verdad de las cosas, pero no atrapando ni aquietando al ser, sino hundiéndose en la realidad de lo múltiple. Por eso es que su símbolo es el infierno, es el fuego, es el instante. Nicté, ¿quieres leer esta diapositiva? Rosy tiene la mano levantada, Ernesto. Perdóname, es que no te veo porque tengo la presentación. Dígame, Rosy. Sí, yo tampoco te veía. Nada más una aclaración en mi mente. La poesía pretende atrapar el instante, o sea, la esencia del ente. Así es, la poesía. Ok, la poesía. Ajá, sí. Cuando decimos la esencia, Gracias. queremos decir el instante, queremos decir el momento. El poeta pretende como el pintor, como el creador, porque poesía es en realidad en general, no está hablando de un arte en particular, sino que está hablando pues del espíritu que mueve, de la figura de la conciencia que mueve, pretende a partir de su inspiración divina, de su don, más que de su método, atrapar la realidad del instante, atrapar la verdad de la realidad del instante, como figura valorativa, ¿no? Ahorita voy a poner un ejemplo porque a lo mejor en el ejemplo va a quedar mucho más claro este asunto, porque ahorita es un poco abstracto, a lo mejor es como el origen de la tragedia. Si ustedes van al origen de la tragedia es sorprendente porque Nietzsche no te explica lo que está haciendo, lo da por hecho y entonces va construyendo y de pronto pues es sorprendente porque no sabes a qué se refiere exactamente. Pero lo que está tratando de decir son formas valorativas y una trata de sujetar la realidad y otra vivir la realidad tal y como es. Es lo que yo les decía con el ejemplo, a lo mejor otra vez un poco absurdo, de la luna que ve el astronauta no es la misma que ve el poeta. Son dos realidades diametralmente opuestas a pesar de que es el mismo objeto. Vemos el mismo objeto, pero ¿qué pretende el poeta y qué pretende el astronauta? Muy bien. Nicté, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Quieres leer la diapositiva? Sí. La figura del poeta.
El poeta es el representante de los dioses. Su palabra no es como la del filósofo. No busca precisión, es irracional, presa de la embriaguez del instante. Pero la embriaguez del poeta no es una celebración, sino una condenación. Su símbolo es el infierno. La poesía es un lugar que Dante describió como aquel donde no hay espera. El futuro se disuelve y aparece el presente como una desesperación. El único remedio para la muerte es el amor que acepta su condición de finitud. El instante es una tragedia insoslayable en la vida del poeta, pero es la única manera real de manifestarse como ser con autenticidad. Entonces, Perdón. en la figura del poeta, muchas gracias, Nicté, en la figura del poeta están contrastadas las cosas que ve la filosofía. Si la filosofía tiene como esperanza la justicia, el futuro, en la conciencia valorativa de la poesía, la conciencia de lo finito, la conciencia de las cosas que mueren, de las cosas que pasan, de las cosas que se transforman continuamente, que están en un cambio permanente, si la figura de la poesía se pone en la multiplicidad, en la figura de la multiplicidad todo se disuelve. Como dice Dante, en la poesía es el lugar donde no hay espera. ¿Cuál es la única forma de remediar este asunto? Y ahí hay otra figura, la del amor. Una figura que también encarna una manera en la que la poesía ve la realidad, que es distinta, totalmente distinta que la de la filosofía. Muy bien. Y entonces ya me voy aproximando hacia el final de nuestra exposición, porque son 8:11 y bueno, ya casi vamos a terminar el segundo capítulo. Yo pues les dejo las diapositivas del capítulo 3, ya si ustedes quieren preguntarme alguna cosa, pues les voy a dejar mi correo electrónico. Les voy a pasar el libro, ahorita se lo voy a mandar, porque se me olvidó a Julio, el libro de la Rosa, se los voy a mandar para que lo revisen, pero bueno, ya me voy aproximando al final. No vamos a llegar a ver todo, discúlpenme, de verdad que me da mucha pena, pero por lo pronto les he puesto pues algunos elementos de juicio para poder seguir leyendo filosofía y poesía. Entonces, en contraste con la filosofía, la poesía está metida en el instante, en la multiplicidad, en el presente donde todo es finito, donde todo se diluye. El amor es una forma de restauración del sujeto, es una forma de restauración de la realidad, pero solo en el amor podemos encontrar esa restauración si nos embriagamos del amor. Y entonces va a hablar de otra figura de la conciencia dentro de la poesía, otra manera en que la poesía, como figura de la conciencia, ve la realidad, que es el delirio. Y el delirio es una forma de vivir el instante con verdadera pasión, apasionándose del presente, tratando de darle a cada instante un sentido único, un sentido último. El delirio es el instrumento por medio del cual la poesía logra captar la realidad del presente. Logra lanzarse con pasión a la finitud de la multiplicidad. Ajá. Rosy, ¿quieres leer la diapositiva? Por favor. Sí. Muchas gracias. El delirio y la reminiscencia. La poesía ha sido atrapada por el poder del don divino. Por eso el vivir del poeta solo puede ser por medio del delirio. El delirio es la certeza de que lo inmediato es lo único posible en la vida. El delirio abraza el fantasmal ornamento de las apariencias y renuncia a sujetar la belleza, pues la poesía usa el delirio para vivir con intensidad la realidad pasajera. En contraste, la filosofía tiene para sí
el cuidado, la precaución de la razón que se convierte en conciencia de la belleza. Pero esa conciencia de la belleza es una reminiscencia, una manera de habitar el mundo para controlarlo y pensarlo, no para disfrutarlo. El goce de la reminiscencia es aparente, el goce del delirio es una posesión. ¿Qué Ok. quiere decir esto? Quiere decir que nosotros usamos la memoria para detener el tiempo. Ese es el verdadero poder de la reminiscencia. Tratar de detener el tiempo, pero no para disfrutarlo. Porque el goce, ¿en dónde está? En el delirio del presente. ¿Por qué? Porque en la reminiscencia ya solamente es la conciencia de eso que ha ocurrido, la conciencia de eso que ha pasado. Se ha diluido el presente. Ya solo El es recuerdo, el ¿es recuerdo. el recuerdo? Ok. Exactamente, el recuerdo. Pero yo ya no puedo gozar el recuerdo, porque si yo quisiera atrapar el recuerdo, estaría haciendo lo mismo que hace la filosofía. Y no puedo. En realidad lo que tengo que hacer es gozar el delirio del presente. Unirme a la realidad múltiple del presente. ¿Mm? Entonces, y este sería como la última parte del capítulo número 2 de Filosofía y Poesía, y ya construye, desde el primer capítulo empieza, pero en el segundo ya construye María Zambrano estas dos figuras, ya les da elementos esenciales para que en el capítulo 3 ustedes vayan caminando para entender cómo se van construyendo ambas y cómo están totalmente contrapuestas. De hecho, va a volver en este asunto, lo que les decía, a hablar de los problemas de cómo miran las dos realidades que comparten, por ejemplo, la verdad, o cómo ven la justicia ambas, cómo viven el orden de la realidad, tanto la poesía como la filosofía, como entramados valorativos. Perdona que te ponga a leer otra vez, Cris. ¿Quieres leer, por favor, esta de la renuncia al ser? Con gusto, con gusto. Gracias. La renuncia al ser. Mientras la filosofía acepta la dimensión del ser como una verdad segura que sujeta a la unidad del mundo y nos permite acceder a las utopías, la poesía se embriaga del instante, se deja atrapar por la multiplicidad irrefrenable de lo real y desprecia la unidad por estar consagrada a una divinidad que perece. La razón usa a la reminiscencia como instrumento de mediación del mundo. El ser debe ser recordado y develado con el esfuerzo de la ascesis intelectual. El delirio es el modo en que la poesía se embriaga de la belleza inexorable y de lo pasajero que destruye la unidad del ser. La poesía es la pasión, la filosofía es la razón. De este modo, la filosofía tuvo que ejercer la violencia, violentarse para separarse de lo múltiple y rechazar a la poesía, que es rebelde e hija de la ruptura. La poesía fue arrojada con violencia del ser y renunció a vincularse a la unidad artificial de la razón. Entonces, valorativamente hablando, la pasión es poesía. Valorativamente hablando, la razón es filosofía. Están totalmente contrapuestas, ven la realidad de maneras muy distintas. Mientras una pretende con violencia sujetar al ser, la otra pretende hundirse en esto que ven entre comillas, es de filosofía y poesía, es lo que cita María Zambrano, es muy poética la frase, dice, la poesía está consagrada a una divinidad que perece. Pretende destruir la unidad del ser, quedarse y arrojarse con pasión, con delirio, a la multiplicidad. Y en ese sentido va a decir María Zambrano, bueno, entonces hay un ethos de la poesía, un ethos particular. ¿Cuál es el ethos de la poesía? ¿Cuál es el ethos del poeta? Y va a usar otra figura de la conciencia, que en este caso es el martirio, es el arrojo.
es la gracia. Ese es el ethos de la poesía, la gracia. Y la gracia es divina, es sagrada. Está transida por un espíritu que no pertenece al orden de lo mundano, sino al orden estructural de lo sagrado. Y en ese sentido hay una ruptura con el orden del mundo. El que está transido por ese orden de lo sagrado responde a la lógica de lo sagrado. La poesía como figura de la conciencia responde al orden de lo sagrado. Y en ese sentido su ethos es muy distinto al ethos de la filosofía. Están contrapuestos, responden a lógicas distintas. Ajá. ¿Quieres ver de nuevo, Nicte, esta diapositiva? Ya vamos a ir terminando, ya nos queda poquito. Sí, profesor. Sí. El ethos de la poesía. Zambrano se pregunta, ¿no será que la poesía, por su capacidad de darse, por su entrega con la gracia, por su conciencia de lo eterno pasajero y su reivindicación del instante, que tenga su propia ética? El ethos del poeta es el martirio, por la entrega total de su destino como daimon. Mediación que se cumple sin dudas ni dolores, sin dudas ni dolores. El poeta se encuentra fuera de la justicia y Zambrano parafrasea a Juan de la Cruz. Para el justo no hay ley. No se aplican los criterios de la utopía platónica ni la lógica estrecha de los juicios filosóficos. La poesía es inmoral, pues carece de medida humana al estar poseída por lo divino. Carece de medida humana al estar poseída por lo divino. Ese es el asunto principal. Responde a otra lógica, como esta frase que aparece en la subida al Monte Carmelo, que utiliza Juan de la Cruz, ¿no? Para el justo no hay ley. Para la filosofía hay ley. La justicia responde a esas tesis como figura de la conciencia, como orden valorativo. Para la poesía es otra la lógica, es otro el ethos. La poesía es inmoral, carece de medida humana. ¿Por qué? Porque está poseída por lo divino. ¿Sí? Y bueno, ya se me está acabando el tiempo. Antes de concluir, antes de pasar a las conclusiones del capítulo número 2, quiero saber si tienen alguna duda o alguna pregunta antes de cerrar estos últimos minutos que nos quedan para aclarar alguna duda y cerrar Venga, Cristina, por favor. En Zambrano lo sagrado es sinónimo de lo divino. Son dos realidades distintas. De hecho, una es mediación, o sea, una es cómo aparecen los dioses, y cómo es que al aparecer, por ejemplo, los dioses, me corregirá Julieta si estoy equivocado, porque ella conoce mejor este tema, y a lo mejor yo estoy invirtiendo las cosas, nada más, si me equivoco me lo corriges, Julietina. Cuando a los hombres les aparece lo sagrado, es decir, los dioses tal y como son, transforman esa experiencia o la convierten en una cosa que nosotros llamamos lo divino, es decir, mediamos a los dioses y los convertimos. Lo sagrado es lo que manifiesta, es la fuerza de lo sagrado, la potencia de lo sagrado que se nos manifiesta a los seres humanos, y lo divino nos aparece como esa mediación, que en realidad es una transformación, es la construcción lógica. No sé si es al revés. ¿Es al revés? ¿O si estoy bien, Julieta? Lo divino es la mediación, es decir, ya cuando los hombres... Lo divino es la mediación. Lo divino es la mediación. Es cuando los seres humanos dicen, ay, me apareció esto sagrado, esta fuerza, esta potencia, y entonces tengo que ilustrarla de alguna manera. Tengo que convertirla en un objeto, en un lenguaje, en un símbolo. Tengo que
comprender cómo se transforman esas formas para articularlas en un punto fundamental, ¿no? En una estructura que permita a los otros entender cómo funcionan esas fuerzas de lo sagrado. Son distintas, ¿no? Y de hecho es de las, si no es que es la primera, que hace ese ejercicio de comprender la distinción entre divino y sagrado. Exacto. Muy bien, no sé si quieren comentar algo más antes de pasar a las conclusiones del capítulo 2. No, muy bien. Vamos a nada más, quiero terminar con estas conclusiones que son pues un poco lo que vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y que articulan este asunto de la metodología. Ustedes disculparán que pues no podamos ver todo filosofía y poesía, sería maravilloso, pero bueno, pues, el tiempo se nos acabó. Mi idea es sobre todo darles pues elementos de juicio para que en el futuro lean a María Zambrano. Y bueno, pues me gustaría, Rosy, si quieres y me puedes hacer el favor de leer las conclusiones del segundo capítulo. Sí, claro. La poesía fue expulsada de la República de Platón por ser la mentira incómoda. La justicia platónica es una reivindicación de la esperanza humana sin la intervención divina. La poesía tiene la embriaguez y el delirio para describir el instante y la multiplicidad. La filosofía ha decidido por la unidad y por eso usa la violencia para romper con la poesía. La poesía tiene un ethos, el martirio como testigo del presente y de la fuerza divina de la gracia. Son distintas, ¿no? Valorativamente hablando, ven de maneras muy distintas la realidad. Pues no sé si tengan algún comentario, alguna aportación antes de despedirnos de esta sesión. No sé si quisieran comentar algo, preguntar algo. No sé si esto les aclara un poco más el panorama del difícil libro y de la difícil obra de María Zambrano. Si quieren comentar algo más, bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, tengan alguna duda con respecto a la exposición de este segundo capítulo del texto. Solo agradecer la exposición y pues seguir, ojalá se pudiera ampliar más este texto, estaría fabuloso, pero ya se verá más adelante. Muchas gracias, Ernesto. Al contrario, Rosy, yo te agradezco mucho y bueno, pues ya veremos si tenemos un espacio más ahí en el futuro para poder pues platicar más sobre filosofía y poesía, que es un libro precioso, es un libro grandioso, es una obra maestra del siglo XX, de verdad. Sin duda. Y de hecho, muchos de los temas, prácticamente todos los temas que toca María Zambrano en filosofía y poesía, van a estar regresando constantemente en distintas obras y los seguiremos viendo, seguiremos pensando en esta relación entre el pensamiento filosófico y el pensamiento poético. Sí, Cristina, ¿ibas a comentar algo? Y bueno, nada más agradecer la exposición de Ernesto y bueno, en esta cuestión de la poesía como martirio, pensé en un poema de Rubén Darío donde habla un poco del poeta como una especie de pararrayos, ¿no? Justo de las fuerzas, ¿no? Del cósmicas, ¿no? Y que pienso que es como una representación, ¿no? En este sentido, quizá, ¿no? Totalmente, de hecho diste en el clavo, ese es como el asunto principal de María Zambrano, o sea, la poesía es un pararrayos, lo dijiste muy bien, y usando la figura de Rubén Darío. En él se recibe, digamos, las categorías completas del presente, ¿no? Cómo es que se manifiestan y cómo es que expresan unas realidades que de otro modo sería imposible, sin esa naturaleza del lenguaje, sería imposible
aprender, pero aprender con H, ¿no? Sujetar, articular con la realidad, ver de otra forma la realidad. Sí, definitivamente así es, ¿no? Y me gusta mucho la figura del pararrayos, además. Muy bien, Qué pues bueno. muchas gracias, Cristina, muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo también quería agradecer la presentación, me gustó bastante y me aclararon muchas dudas que tenía. Y pues espero que ya haya otro tiempo para dialogar más sobre este libro hermoso. Y bueno, en las últimas diapositivas donde sale el poeta Baudelaire, me llevó a otro lado con este poeta Rimbaud, con una temporada en el infierno, esta carta del vidente que me encanta mucho, cómo inicia que dice que el poeta es el ladrón de fuego y pues va como en el clavo, ¿no? Con lo que menciona Heráclito y todo esto. Bueno, la única pregunta que le sería es aquí, no entiendo mucho esta relación que dice usted sobre la poesía, la poesía, esta relación de la poesía con lo divino, porque lo divino lo entiendo y usted dijo que era algo sobre la mediación de los dioses, entonces es algo como religioso y la naturaleza no queda no puede ser como esta parte de la divinidad o solamente es como esta figura del hombre o no sé, cómo se puede representar esto. Hay que aclarar que el asunto principal es que María Zambrano está hablando de la experiencia mística y pues ahí no entran, digamos, las religiones, ¿no? Las religiones como instituciones, como articulaciones de los ritos, de los mitos, como gestores de la ritualidad, como gestores de la verdad del mito, como certificadores. Más bien está pensando en la experiencia fundamental del sujeto humano, de la persona humana, de lo totalmente otro. Está pensando en esa relación que los seres humanos tienen con esa otra dimensión de la realidad que no es común, no pertenece al orden de la naturaleza. Digamos que más bien las religiones se alimentan de esas experiencias. Lo divino en realidad es esa transformación de que los sujetos humanos tienen una experiencia de la realidad distinta, una experiencia, como diría un filósofo, teólogo alemán, Rudolf Otto, dice de lo totalmente otro, y tiene toda la razón, es otra cosa que es totalmente otra, no es la naturaleza, no son las cosas, es una experiencia que rebasa incluso nuestras formas de comprensión. Kant le llama lo sublime, que están fuera de toda lógica, de toda comprensión humana, pero que están próximas a nosotros y que motivan al espíritu de la realidad. Entonces dice, el poeta está transido como figura valorativa de ese espíritu. Ya dijiste tú ahorita, y me gustó mucho el ejemplo de ese título maravilloso de esa obra de Rimbaud, Una temporada en el infierno. O sea, es muy poético el nombre, ya desde el nombre dices, órale, este libro debe tener... Y Rimbaud tiene ahí en una temporada en el infierno un par de versos que son maravillosos. Dice, ¿qué es la eternidad? ¿No? ¿Qué es la eternidad? Dice, es el cielo mezclado con el mar, ¿no? Esa idea de que, bueno, pues es que incluso viendo la naturaleza, el poeta ve otra cosa muy distinta, ¿no?
veo cosas muy distintas que otras personas no ven, porque por supuesto, dice Zambrano, están transidos por la gracia, por el toque de eso totalmente otro, porque están pretendiendo ver más allá que la claridad de las cosas, como las vería valorativamente el filósofo, las ven transidos de ese espíritu que solamente lo sagrado y sus mediaciones, en este caso la poesía, transforman, ¿no? Articulan con la realidad. No sé si respondí o comenté alguna cosa extra, pero bueno, es que es un tema que pudiéramos darle, incluso hacer un curso solo sobre eso, ¿no? Hacer un curso solo sobre eso. Sí, muchísimas gracias, profesor. Al contrario, Nick, te agradezco muchísimo y bueno, pues le paso de nuevo el micrófono a Julio. Gracias. Pues no sé si, más bien ya estamos sobre hora, estamos sobre tiempo. Agradecemos su presencia, su asistencia, y pues nos vemos el próximo martes para continuar con este recorrido introductorio por la obra y el pensamiento de María Zambrano. Les damos las gracias y sí. Perdón, nada más, es que nos había dicho Ernesto que nos podía dar su correo electrónico para Claro que sí. Aquí mismo se los voy a poner en el chat. Sí. Ok, Aquí se gracias. los voy a poner en el chat. Aquí se los estoy poniendo. Ahí está, es ernestogallardo@filos.unam.mx. Ahí me pueden encontrar. Y bueno, pues ahí cuando ustedes quieran, pues estoy a sus enteras órdenes. ¿Quejas y reclamaciones? Sí, ahí al buzón. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y pues nos vemos el martes. Que tengan un Oigan, excelente muchas fin gracias de por Hasta todo. luego, Gracias. que estén muy bien Gracias, todos. Hasta Un luego. abrazo. Hasta Hasta luego. pronto.